Hello, good morning to everyone. So, people, welcome to this new session. Remember that today we have the session number 9. Okay, today we're going to work the session number 9, and please download the worksheet 4.9 for today's session. Here we also have the attendance password. So, this is the password to check your attendance, all right? So once again, welcome to this new session. And let's start. We're going to start with a warm-up activity. It's called front-end development warm-up activity. All right. Vamos a empezar con una pequeña actividad para conectarnos con el tema. Recuerden, que en esta sesión vamos a hablar del front-end development. Listo, vamos a ver qué es el front-end y vamos a estar trabajando el front-end como tal. Listo. Entonces, simplemente le damos clic al link que les acabo de compartir para que se puedan unir a esta actividad. ¿Listo? Profe, ¿por dónde lo compartió? Es que no tengo acceso al chat. Dime. Ah, por el WhatsApp. Sí, ya lo envié también por WhatsApp. Lo acabé de enviar. All right. So, let's start. Esta actividad es un pequeño quiz, llamémoslo así, ¿cierto? Sobre que está relacionada con el frontend. Sí, si no saben, pues no nos preocupemos, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Sí, simplemente es para poder activar y ver qué es lo que sabemos y qué es lo que de pronto no sabemos. ¿Listo? Sobre lo que tiene que ver con el backend. Entonces, let's start.
All right, my friends, that was a really good job. All right. Todas estas preguntas, toda esta información es de temas que están relacionados o están directamente implicados con el desarrollo del frontend. Son tecnologías, lenguajes de programación o lenguajes de marcado en este caso, que utilizamos para este propósito. ¿Listo? Quiero que por favor recordemos el UI y el UX. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre estos dos, el UI y el UX? ¿O en qué se enfoca cada uno? Yo sé que los dos tienen que ver con la experiencia de usuario. Tienen que ver mucho con la experiencia de usuario. Con Por el ahí diseño, es. Ajá. el diseño bonito, todo eso. Entonces, miremos. Tenemos el UI, que es el User Interface, ¿cierto? La interfaz del usuario. Entonces, los diseñadores que trabajan en esta parte, pues obviamente se enfocan en el diseño visual, en los colores, en los gráficos, en la distribución de los botones, de las imágenes, ¿cierto? Inclusive miren que aquí tenemos la tipografía, ¿cierto? ¿Qué tipo de letra? Entonces en el UI, en el User Interface, nos vamos a enfocar mucho más en lo bonito, ¿sí? En cómo se ve, en que sea agradable, en que no sea de pronto tan rústico, que si es una aplicación o algo que es para niños, obviamente va a tener muchos colores y todo este tipo de cosas. Si, bueno, en el UI nos vamos a enfocar simplemente en todo lo que tiene que ver con colores, ¿cierto? Con la parte bonita. En el UX vamos a hablar del User Experience, ¿cierto? Entonces no nos vamos a enfocar en lo bonito, sino en que el usuario tenga una bonita experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo interactúa el usuario con el contenido, ¿cierto? Puede que el botón sea muy bonito, pero si no, si la interacción no funciona, si la página no hace transiciones agradables o es muy rústica o muy confusa para manejar, pues entonces digamos que es diferente. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver de prototipos, ¿cierto? Vamos a ver toda la parte. Esto es como si fuera, el user experience es como una especie de backend de cierto modo, ¿cierto? Acá se organiza la información, o sea, cómo se va a distribuir la información. También es donde el usuario hace las búsquedas de la información que necesita, escenarios. Entonces, esa es la diferencia, ¿listo? El UX habla del user experience, ¿sí? ¿Cómo le va a ir al cliente navegando, básicamente, ¿cierto? Y el UI es más cómo ve, cómo siente el cliente esa interfaz, ¿sí? Hay muchas a tener en cuenta acá, ¿cierto? Muchas cosas, pero pues digamos que en términos generales, así es como funciona, ¿listo? No sé si tenemos alguna pregunta o algo al respecto. Quise pues como enfocar un poco las cosas en esta parte. Les voy a compartir esta imagen para que la tengan a la mano, la puedan revisar y ese tipo de cosas. Ok. Listo. Les voy a compartir nuevamente la contraseña para que la tengan a la mano. Tan bueno.
Listo. Entonces, como estábamos hablando, vamos a hablar del front-end development o what is a front-end developer, ¿cierto? ¿Qué es un desarrollador del front-end, ¿cierto? Entonces, recordemos, o hemos hablado, que se encarga de la parte más visual, ¿cierto? De la parte que interactúa directamente con el cliente, de los colores, de los botones, ¿cierto? Del texto, de las imágenes, todo esto tiene que ver con el front-end. Y de cierto modo también estamos a hablar de librerías, de frameworks y este tipo de cosas. ¿Ok? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Entonces, para terminar de afianzar, yo sé que de pronto algunos se enfocan más en las cuestiones móviles, ¿cierto? En las aplicaciones móviles. Entonces, es importante afianzar un poquito este tema. Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. Ya les voy a mostrar. Recuerden que estamos trabajando la sesión número 9 y allí les voy a habilitar esta actividad que se llama Front-End Questions. Vamos a trabajar unas preguntas. Estas preguntas que tenemos acá están relacionadas con este video. Listo. Tenemos 6 preguntas. Listo. Pero las respuestas las sacar del video. Si no necesitamos ir a buscar en otra parte, pido que nos peguen el video para responder a estas preguntas. ¿Sí? Digamos que el video, como les digo, en este video está toda la información para responder. ¿Ok? Entonces dice la primera. What is one of the most common mistakes a lot of beginners make? Dice entonces, ¿cuál es uno de esos errores que muchos principiantes cometen, ¿cierto? Cuando estamos hablando del desarrollo de frontend, inclusive cuando hablamos del mundo de la programación. En este video, él nos va a contar cuál es como el error más recurrente o el más común. Entonces, la idea es que a través del video podamos responder esta pregunta. Yo sé que hay muchos errores que un principiante puede cometer, pero como les digo, quiero que nos basemos en el video y que tengamos en cuenta eso. La número 2. What are the fundamental languages of front-end development? Esta la podemos saber ya, pero de todas formas en el video podemos constatar y verificar que estemos correctos. ¿Cuáles son esos lenguajes fundamentales para el desarrollo del frontend? ¿Qué es esos lenguajes fundamentales que debemos aprender para desarrollar el frontend? ¿Listo? Después tenemos, what are frameworks and libraries used for? Si hablamos del front-end development, ¿para qué se usan los frameworks y para qué se usan las librerías? ¿Cierto? En el video nos lo dicen. Entonces, ustedes revisar y tenerlo ahí. Dice, what is Git used for? Yo sé que ya hemos hablado de Git y que podemos buscar en internet, pero lo mismo. Como estamos enfocados en el front-end development, ¿para qué usar Git cuando trabajamos en nuestro frontend? ¿Listo? Después tenemos, what are CSS preprocessors? ¿Qué son los preprocesadores CSS? También, ¿listo? Toda esta información está en el video, entonces simplemente es tenerla en cuenta. También tenemos, how long it would take a person to be able to apply for a job as a front-end developer. De acuerdo al video, este video, él nos da unas condiciones de estudio, de práctica, de aprendizaje, y entonces es que podamos responder. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una persona poder aplicar para un trabajo como desarrollador? Listo, son 6 preguntas, pero no tienen que irlas a una otra parte. En este video están todas las respuestas, solo debemos estar atentos para encontrar la información. Inclusive, digamos que las respuestas están en orden. No es que tengo que ver el video. Digamos que
a medida que vamos avanzando en el video, vamos teniendo las respuestas de cada uno de estas preguntas. ¿Listo? Ya les compartí el video en el chat de Teams y en el chat de WhatsApp. Esta vez lo vamos a ver individualmente, cada uno ve el video a su ritmo, ya que he notado que muchas veces yo les pongo el video, pero igual ustedes lo tienen que volver a ver porque no se acuerdan de nada, no tomaron notas o algo por el estilo, entonces siento que de pronto a veces es un desperdicio de tiempo que podríamos utilizar para responder las preguntas y entender perfectamente el tema. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. As No, well as with señor. proper learning. Alright. Si no tenemos ninguna pregunta, manos a la obra. ¿Listo? Entonces, simplemente es darle respuesta a estas preguntas teniendo en cuenta el... ¿Listo? Eso es... Ok. Les recuerdo, para las personas que de pronto no manejan nada de inglés, ¿cierto? ¿No? Que podemos activar los subtítulos en español. Para poder activar estos subtítulos en español, tenemos que ir primero y activar los subtítulos en inglés. Una vez hayamos activado los subtítulos en inglés, vamos a ir nuevamente a subtítulos y ya nos debe aparecer traducir automáticamente. Vamos a buscar español y allí ya tendremos los subtítulos en español. ¿Listo? Para que podamos sacar la información del video, entender la información que nos da el video y responder las preguntas, ¿ok? Les voy a dar 20 minutos para esta actividad, ¿sí? No podemos tomarnos mucho más por temas de tiempo, pero entonces 20 minutos considero que debería ser adecuado. El video dura 9 minutos y pues básicamente para responder. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, manos a la obra.
All right, my dear friend. Sé que algunos de ustedes todavía siguen trabajando, pero vamos a hacer una pausa para revisar lo que es el vocabulario y continuamos. ¿Listo? Revisando. Igual recuerden que esta actividad queda totalmente disponible. ¿Listo? Pero igual vamos a tener el tiempo para trabajar. Quiero que revisemos lo que es el vocabulario de esta sesión y listo. So let's go here. I'm gonna share the link with you. Vocabulary. So people, the first term we have is challenge. So what is challenge? It is something that needs great mental or physical effort in order to be done successfully and therefore test a person's ability. So we have two examples. The challenge for this month is to learn JavaScript, and learning Python was a challenge for me. En este contexto vamos a usar challenge para algo que nos genera dificultad, ya sea de aprender, de trabajar, de realizar. ¿Listo? Challenge es un reto. Entonces, miremos los ejemplos acá. Dice, the challenge for this month is to learn JavaScript. El reto para este mes es aprender JavaScript. ¿Listo? O por ejemplo, learning Python was a challenge for me. ¿Sí? Entonces, aprender Python fue un reto para mí. ¿Por qué? Porque fue difícil o me exigió, pero pues al final lo logré, pero eso no quiere decir que haya sido fácil. ¿Listo? Le vamos a llamar challenge. Después tenemos field. Recuerden que la E, ¿cierto? La E no la pronunciamos. Decimos field. Entonces, para field tenemos dos significados. El primero dice a virtual or physical space and an area of expertise. For example, biology, mathematics, computing, Listo. Entonces dice que tenemos dos usos para el field, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hablar de un campo que es simplemente un espacio físico o virtual. Por ejemplo, en una tabla de datos tenemos varios campos. Estos campos pueden estar, pues, cierto, con información o pueden estar vacíos. O podemos hablar de field como un área de enfoque o de conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos decir the biology field o the biology area, ¿cierto? El área o el campo de la biología. De mathematics field, el campo de las matemáticas, o de computing field. ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, en una empresa, podemos hablar del marketing, del área de las ventas, del diseño visual, ¿cierto? De todo este tipo de cosas. Son esas dos opciones. Ya tendríamos que ver con el contexto cuál de las dos se adecua más a cuál. Listo, entonces miremos estos ejemplos. Dice, are you still in the same field? Bueno, ¿sigues todavía en el mismo campo? Esto hace referencia a que esto, are you doing the same type of work? ¿Sigues trabajando en lo mismo? ¿Sigues haciendo lo mismo? O algo por el estilo, ¿cierto? Y la número 2 dice, before continue, please fill up the field that is empty in your form. Entonces, antes de continuar, por favor, rellena o completa el campo que está vacío en tu formulario. Entonces, tenemos estos dos significados cuando hablamos de field y recuerden que la E no se pronuncia. Después tenemos un verbo. El verbo es ensure.
¿cierto? Básicamente, ensure is to make sure or certain guarantee. Entonces, cuando hablamos de ensure, vamos a hablar de garantizar, vamos a hablar de asegurar, ¿cierto? De que algo va a suceder, va a funcionar bien. Por ejemplo, dice, the programmers are working hard to ensure the safety of the system. Les dice que los programadores están trabajando duramente, ¿cierto? Con esfuerzo, para asegurar, ¿cierto? ¿Cierto? La seguridad del sistema. Es importante tener certeza en que el sistema va a ser seguro, entonces por eso ellos están trabajando para asegurar esto, ¿listo? Por ejemplo, la número 2. My role in the company is to ensure that the software runs perfectly. ¿Cierto? Entonces, mi rol o mi trabajo en la compañía es asegurarme, ¿cierto? Cerciorarme o garantizar que el software opere o funcione correctamente o perfectamente. ¿Listo? Entonces, cuando usamos ensure, estamos hablando de eso, de asegurarnos de que algo suceda. En el ejemplo número 2, yo me aseguro de que el programa o el software funcione. Ejemplo número 1, los programadores se aseguran de que pues, el sistema sea seguro. ¿Listo? Cuando hablamos de ensure como verbo. Después tenemos algo interesante, vamos a hablar de cross con un guión, porque lo vamos a utilizar como un adjetivo. ¿Listo? Entonces vamos a ver. In this context, we use cross with another word to indicate that it is something mixed, not single. Entonces, en este contexto vamos a utilizar cross y el guión con otra palabra para indicar que es algo que está mezclado o que es algo que podría darse en varios escenarios y no en uno solo. Por ejemplo, si nosotros decimos cross language, estamos hablando de una combinación de idiomas, ¿cierto? De lenguajes. No solo uno, sino que es una combinación de varios. Cross platform, ¿cierto? También, que están involucradas varias plataformas o cross browser, diferentes navegadores. Si nosotros hablamos del contexto de una aplicación o una página, y hablamos del cross language, estamos hablando de que esa página se puede configurar en diferentes idiomas, de que esa página se puede ejecutar en diferentes plataformas, sin importar si de pronto estamos hablando también de una tablet, estamos hablando de un celular, de un smartwatch, de un reloj inteligente, de un computador. Sí, eso haría referencia. Y el cross browser también, que es algo que funciona en cualquier navegador, como de pronto hay plataformas que funcionan, que desde el principio nos dicen, es mejor usar Google Chrome porque esto y eso. Entonces, eso no sería cross-browser, ¿sí? Cross-browser ya sería sería más polifacético, digámoslo así. ¿Listo? Después tenemos to architect, that is the same as design. Cuando nosotros hablamos de to architect, estamos hablando de diseñar. Sí, vamos a hablar de diseñar o no sé si lo organizamos sería arquitecturar y habla de construir, bueno, de construir no tanto, sino que sí, diseñar, habla de la estructura. Viene pues de la acción de lo que hace un arquitecto, ¿cierto? Un arquitecto diseña, crea los planos y todo esto. To architect no es una palabra común, la verdad es un poco técnica y se vería más en textos técnicos y en el día a día es mejor usar design, ¿sí? Si nosotros vamos a decir, bueno, voy a diseñar un programa o un software, es mejor usar design, pero si nosotros llegamos a ver to architect en un texto, tendríamos que mirar si está hablando de que la persona es un arquitecto o arquitecta o si realmente está hablando del diseño. Por ejemplo, miremos acá. John architects software systems.
Sí. De pronto nosotros podríamos pensar que John es un arquitecto del sistema, bueno, de software, por ejemplo, pero no necesariamente John es un arquitecto, puede ser un programador o un diseñador como tal, y lo que hace es diseñar, estructurar los sistemas de software. ¿Listo? Ok, my people. Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta con estos términos? To architect, cross, ensure, field, and challenge. De pronto, algún término que quisiéramos enfatizar que no nos queda tan claro o vamos bien. Ok, ok. So let's continue. Después tenemos input. Input también nos va a funcionar de dos formas. Dice, por ejemplo, something put into a system, such as resources, in order to achieve a result. Entonces, input nos va a funcionar como verbo, que funcionaría como ingresar información o poner información, pero también hace referencia de la misma información que se ingresa. Vamos a ver. El ejemplo número 1 dice, we had to input all the names and addresses. Entonces aquí dice que tuvimos que ingresar, ¿sí?, todos los nombres y las direcciones. Entonces aquí estoy haciendo la acción de ingresar datos, ingresar información, insertar información. Pero la número 2, the system hasn't received enough input to work properly. Entonces, el sistema no ha recibido suficiente información o suficientes datos para trabajar apropiadamente. ¿Sí? Entonces, miren que acá hace la vez de datos, no es una acción, sino que es algo, es información como tal, pero en la número 1 sí es la acción de ingresar. ¿Qué tipo de información estamos ingresando? Pues los nombres y las direcciones. ¿Listo? Entonces, tiene dos funcionalidades. La primera, input, va a funcionar como información o datos que se ingresan. Y la segunda es como verbo, la acción de insertar información o algo por el estilo. ¿Listo? Cuando hablamos de input. Después tenemos run. In computer science, it is to cause something to operate. For example, we've run the computer program, but nothing happens. Entonces recuerden que run pues, significa correr y cuando nosotros corremos un programa, pues lo hacemos que este funcione, que opere, que se ejecute. Listo, ya lo hemos visto. Es bastante común cuando hablamos de programación. Después tenemos el de command line. Entonces, si nosotros vamos a internet y buscamos de command line, nos van a salir este tipo de cosas. Entonces, el command line es esa interfaz en las que vamos a trabajar a través de comandos, ¿sí? Como por ejemplo, abrir. Entonces, si queremos abrir un archivo, entonces vamos a colocar open y el nombre del archivo. Si lo vamos a cerrar, pues sería closed. No sé, si vamos a borrar algo, alguna información, vamos a colocar delete o ese tipo de cosas. Como el CMD, ¿listo? Entonces el command line es la línea de comando y hace referencia no solo al CMD, sino a cualquier línea o cualquier interfaz en las que debamos ejecutar código a través de comandos. ¿Listo? Por ejemplo, dice, the file is typed on the command line and pressing enter causes each command to be executed in order. Entonces, el nombre del archivo se ingresa en la línea de comando y presionando enter, esto causa que cada comando se ejecute en orden. ¿Listo? Cuando hablamos del command line, vamos a hablar de esa interfaz que funciona solo a través de comandos. Después tenemos retrieve. ¿Sí?
Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la base, hay una raza de perros que se llama, por ejemplo, el Golden Retriever o el Retriever, y se le llama así porque, pues, a los inicios, cuando se hacía la caza, este era esos perros que iba, cogía la presa y la traía. Entonces, retrieve habla como de recuperar o básicamente de buscar algo y de traerlo, devolverlo. ¿Listo? Recuperar a veces suena como algo que se perdió, pero retrieve no necesariamente busca o recupera algo que está perdido, sino que simplemente es la acción de ir a buscar una información y devolverla. ¿Sí? Por ejemplo, the system is not being able to retrieve the correct information. El sistema no ha sido capaz de recuperar o podríamos decir retornar o devolver la información correcta. Digamos que el sistema sí ha encontrado la información y la ha traído, pero ha sido información errónea. Entonces algo está fallando. Y en la número 2, the system is working properly. All the information has been retrieved efficiently. Entonces el sistema está trabajando apropiadamente. Toda la información ha sido recuperada, ha sido retornada eficientemente. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de retrieve, siempre pensemos en esa acción de ir a buscar y traer. Ir a buscar y traer. Podría ser recuperar, aunque no nos quedemos solo con recuperar porque siento que tiene una funcionalidad más allá. Y finalmente tenemos traverse. Traverse literalmente es atravesar. ¿Listo? Atravesar. Dice, bueno, moverse o viajar a través de un área. Miremos este acá. Using this code snippet, you will be able to traverse all the security system. Entonces, usando este fragmento de código, serás capaz de atravesar todo el sistema de seguridad. Entonces tenemos traverse, retrieve, command line, run, and import. Con esta segunda parte tenemos alguna pregunta con alguno de los términos. No, señor. Ok, entonces yo ya les compartí, ¿cierto? El de este vocabulario. Lo mismo, en la sesión número 9 vamos a encontrar un ejercicio para practicar este vocabulario. Se llama Front-End Vocabulary. Dice que tenemos 3 intentos y recuerden que siempre va a prevalecer la calificación más alta. Lo que debemos hacer es muy sencillo. Tenemos una lista desplegable y debemos escoger el término que mejor se adecue a la oración, además de que sea un sinónimo de la palabra o de la frase subrayada, ¿cierto? La idea es que mantengamos el mismo sentido, pero que mantengamos el mismo sentido, básicamente, listo, que no le cambiamos el sentido a la oración. All right? Es lo que debemos hacer. Paso, les voy a explicar. Bueno, vamos a trabajar, pues nos concentremos a trabajar directamente en este resto de tiempo. En el worksheet 4.9, bueno, 4. Yo creo que sería al contrario, ¿cierto? Esto está al revés. El worksheet 9.4, porque estamos en la sesión 9 del ciclo 4. Bueno, en este worksheet del día de hoy que nos habla del frontend, vamos a encontrarnos el texto que dice, what is a front-end developer? Vamos acá, nos van a hablar un poco de las tecnologías, de lo que se necesita para ser un front-end developer, etcétera, etcétera. Listo, aquí está el texto, nos hablan, nos comunican, ta. Listo.
al final vamos a encontrarnos con 6 oraciones. Todas estas oraciones están incorrectas o tienen información que no es correcta, que no es válida. Lo que nosotros debemos hacer es corregir esta información para que sea verdadera. No necesariamente tenemos que cambiar toda la información o toda la oración. Con que cambiemos algunas de las palabras sería suficiente. ¿Listo? Este mismo ejercicio lo tenemos en la plataforma. Se llama Front-End Reading. Y aquí las 6 oraciones. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas tienen información incorrecta. Entonces, a través de la lectura, vamos a ir corrigiendo esa información. ¿Listo? Y eso es todo lo que hacer. Entonces, la práctica del vocabulario y está la lectura. No sé si tenemos alguna pregunta o básicamente eso con respecto a lo que debemos hacer. Profe, ese último ejercicio es como, por ejemplo, cambiar el orden de algunas palabras para que sea verdadero. Pues el orden no necesariamente porque hay información que es falsa, digámoslo así. Es como si yo dijera, para ser un experto en frontend Sí, tienes que aprender bases de datos, ¿cierto? sí, sí. L- Mira que la frase, para ser un experto en frontend tienes que aprender. Entonces, como base de datos no está correcto, lo que hago es quitar bases de datos. Tienes que aprender, por ejemplo, JavaScript o tienes que aprender HTML y JavaScript. Entonces, solo cambia la información que no sea correcta. Ah, ok. Listo. Aunque si quieren cambiar toda la frase, ¿cierto? Pues en vez de decir para ser un experto en frontend, ¿cierto? Tienes que aprender bases de datos. Entonces, no, para ser un experto en backend, tienes que aprender bases de datos, por ejemplo. Y también estaría bien. O sea, lo importante es dejar una oración real con información real. Listo, entonces manos a la obra, vamos a trabajar y cualquier cosa, pues me comenta.
So, my friends, bueno, el tiempo de la sesión ha terminado, pero recuerden que las actividades quedan abiertas por cierto tiempo para que puedan terminar. Recuerden siempre terminarlas y cerrarlas. A veces quedan abiertas, entonces no se registra lo que hacemos. Por ahora, agradezco muchísimo por su asistencia el día de hoy. Espero que tengan un feliz resto de martes y nos estaremos viendo nuevamente el día jueves. Vale, profe, buen día. All right. So bye-bye to everyone. And so take care.